Lo que se debe observar en las neuroimágenes en un trauma craneoencefálico es ver si hay asimetría y anormalidades, luego ver cómo está el volumen del sangrado, luego ver cómo están las cisternas, si hay desviación de la línea media y si hay presencia de elementos externos. Al observar neuroimágenes en trauma craneoencefálico, en una tomografía hay ciertos criterios donde se puede observar si se debe hacer una cirugía de forma inmediata. Primero, si se observa una lesión tipo masa no evacuada, que sea epidural y que sea mayor de 30 cc o mililitros, independiente de cómo se encuentre la escala de coma de Glasgow. Luego hay una lesión tipo masa no evacuada subdural mayor de 10 milímetros de espesor. Aquí se debe realizar un drenaje y descompresión. Luego una lesión tipo masa no evacuada subdural con desviación de la línea media mayor de 5 milímetros de espesor, donde se debe realizar un drenaje y descompresión. Luego una lesión difusa tipo 1 a tipo 4 con desviación de la línea media mayor de 5 milímetros o con obliteración de las cisternas basales compatible con un edema grado 2 o 3. Aquí se debe realizar una descompresión uni o bilateral. Y si observamos que el paciente está en coma y una escala de Marshall difusa grado 1, se puede decir que el paciente tiene una lesión axonal difusa. Cuando hablamos de neuroimágenes en trauma raquimedular, que es lesión de la médula espinal, hablamos sobre rayos X, tomografía cervical y resonancia magnética. En nuestro ámbito lo que más se realiza es rayos X y tomografía columna cervical. Ya posteriormente se observa, se analiza el caso, se menciona el caso con los doctores de neurocirugía y a ellos deciden si se corresponde hacer un tratamiento inmediato por medio de una instrumentación. Al hablar de neuroimágenes del trauma raquimedular, se puede clasificar las fracturas toracolumbares según la AO Spine, que puede estar la fractura tipo A, tipo B o tipo C. En la tipo A hay lesiones por compresión, que se dividen en A0, A1, A2, A3 y A4. La tipo B son lesiones por distracción, que se clasifican de B1, B2 y B3. Y las tipo C, lesiones por transición, que solamente es una. En el manejo prehospitalario del trauma craneoencefálico raquimedular, lo importante es mantener una saturación mayor de 95% y tener al paciente con una bolsa, válvula o máscara. Hablando del collar cervical, este se puede retirar a nivel prehospitalario si se cuenta con un equipo entrenado y con los siguientes criterios, que es tener un Glasgow de 15 puntos, una clasificación de Asia tipo E, que haya ausencia de parestesias y alteraciones sensitivas, ausencia de lesiones asociadas como de tórax y de abdomen, ausencia de dolor en la columna vertebral o musculatura cervical y ausencia de intoxicaciones asociadas. Para hablar del manejo dentro del servicio de urgencia del paciente en un estado grave, moderado a severo y un trauma raquimedular cervical completo o incompleto o un trauma raquimedular torácico alto, primero lo que se debe hacer es monitorizar al paciente. Luego un manejo avanzado de la vida aérea. Este principalmente se puede manejar con etomidato que como inductor o con midazolam y como un relajante se puede utilizar succinilcolina o rocuronio. Entonces, como inductor podemos utilizar el etomidato, la ketamina o el midazolam. Y como relajante, el succinilcolina, el rocuronio y el becuronio. Ahora, para hablar sobre el manejo del paciente en estado no grave leve y trauma raquimedular torácico bajo o lumbosacro, primero saber si el paciente tiene presencia de cefalea, alteraciones sensitivas o motoras, desorientación y visión borrosa o vértigo. Normalmente se realizan estímulos nociceptivos para ver si el paciente se encuentra presente. Una compresión del lecho ungueal en las cuatro extremidades. Se puede realizar una presión external con los nudillos y ahí normalmente el paciente reacciona. Esta es la maniobra que más se utiliza. También se puede comprimir la fosa axilar o se puede realizar presión sobre el borde orbitario superior. Para hacer una evaluación pupilar se miran dos cosas, la reactividad a la luz y el tamaño pupilar. Lo normal es que la reactividad sea mayor de 1 milímetro y que el tamaño pupilar sea de 1 a 8 milímetros. Cuando un paciente presenta heridas penetrantes, se debe dar profilaxis temprana, principalmente con cefalosporinas de tercera generación como ceftrexona y se da normalmente 1 gramo intravenoso cada 12 horas. Recordando que las cefalosporinas son antibióticos que lo que hacen es unirse a la proteína, la penicillin binding protein
y así inhibir el actuar de las bacterias. Hablar del manejo quirúrgico del trauma craneoencefálico y raquimedular es lo que ya mencionamos anteriormente, que si el paciente tiene un hematoma epidural mayor de 30 cc, se debe operar. Si tiene un hematoma subdural mayor de 10 cc, se debe operar. Un hematoma subdural con una desviación mayor de 5 milímetros de la línea media, se debe operar. Cuando hay una lesión tipo masa intracerebral mayor de 50 cc, se debe llevar a hacer operaciones. Y si hay una lesión difusa tipo 1 a 4, con desviación de la línea media mayor de 5 milímetros o con obliteración de las cisternas. Consideramos que un paciente tiene hipertensión intracraneana cuando tiene más de 20 milímetros de mercurio. Se debe mantener una presión perfusión cerebral mayor o igual a 60 milímetros de mercurio con una presión intracerebral menor o igual a 20. El manejo del trauma craneoencefálico y trauma raquidibular en el cuidado intensivo. ¿Cómo se debe realizar? Primero, el objetivo del manejo se centra en limitar las lesiones secundarias, terciarias y cuaternarias. Y esto se realiza por medio de tomando las siguientes medidas: tener una neuroprotección fisiológica, mantener una adecuada presión de perfusión cerebral y manejo de situaciones especiales, control de la hipertensión endocranial o intrarraquídea, cuidados generales de soporte a otros órganos inherentes a toda patología crítica y mantener una adecuada presión de perfusión cerebral y medular, como mencioné anteriormente. Y por último, se han descrito 6 variables principales que se utilizan para garantizar una neuroprotección, conocidas como las 6 Ns. Primero, tener una normotermia menor de 37.5 grados centígrados, normonatremia, un sodio en 135 a 145 miligramos por litro, normoglicemia de 110 a 150 miligramos por decilitro, normocapnia, un CO2 de 35 a 40 milímetros de mercurio, normoxemia con una saturación mayor del 92% y normovolemia con una presión venosa central de 10 a 12 centímetros de agua. Muchas gracias por su atención.